Bueno, Celafais de Lovecraft, un cuento que al inicio a mí no me dieron como sinceramente muchas ganas de como de leerlo porque era un poco bastante extenso. Sin embargo, ya una vez como adentrado en la lectura, creo que resulta como interesante, agradable y pues dan ganas, por supuesto, de seguir leyendo, de seguir terminándolo, y al final cuando uno lo hace resulta cosas bastante interesantes, o por lo menos lo que yo encontré desde mi punto de vista, desde algunas otras cuestiones que yo he leído, resultó, como les digo, interesante. Y bueno, pues ¿qué fue lo que encontré? No voy a hacer tanto una reseña, sino más bien ir como tocando algunos puntos que a mí me parecieron importantes respecto a cuestiones teóricas que se van manejando ahí dentro del cuento. Y bueno, pues de entrada a mí me parece que este personaje Curanaes, como es una apología, una metáfora como del propio Lovecraft. Al inicio del cuento se llega a mencionar que Curanaes es un personaje que está como harto interesado, diría Borges, en esta cuestión del sueño y cómo está conectada a otra realidad, o cómo forma parte, siendo también al mismo tiempo una especie de puente entre esta realidad cotidiana y alguna otra invisible, a donde hay pues como elementos distintos, ¿no? Elementos o esencias a donde, por ejemplo, el tiempo no existe, que es una cuestión que se llega a mencionar por ahí, ¿no? Cuando se habla, como en algún momento determinado, del valle de Ot Nargai, ¿no? El tiempo no existe, dice o nos escribe por ahí Lovecraft. Se menciona también, ¿no?, que esta cuestión del sueño o este acceso a esta otra realidad pues está emparentado con algunos otros elementos como la fantasía, la ilusión, los cuentos, la propia infancia, y podríamos decir que sí, que en efecto todas estas herramientas, algunas naturales, otras que van combinando lo natural con cuestiones técnicas, como en el caso del arte y específicamente los cuentos, en efecto son puentes que nos permiten llegar a esa otra realidad, porque en efecto ellas mismas forman parte de eso otro, aunque también tienen, por supuesto, pues una parte de aquí, de este terreno material. En otras palabras, están fungiendo como puente, y de ahí lo interesante que resulte, pues como estudiar todas estas cuestiones. Pero bueno, dentro del cuento se llega a mencionar por ahí algún puente de piedra, se llegan a mencionar también algunos sacerdotes, un mar serenerio que llega hasta el cielo, ¿no? Que de hecho pues se junta en algún momento determinado con el cielo, que a mí me parece como la imagen poética, ¿no? Pues como de la historia. Si tuviéramos que elegir algún momento o alguna imagen específica poética, así como por ejemplo en los partidos de fútbol se selecciona el jugador del partido, así mismo haríamos con esta imagen del mar serenario que llega hasta el cielo, ¿no? Es decir, que se juntan estas dos capas azules en algún momento o en algún espacio determinado. Bueno, ¿qué más de la historia? Este personaje, como sabemos, tiene acceso a esta otra realidad por medio del sueño. Sin embargo, sabemos que en algún momento determinado Lovecraft nos escribe que ya el propio sueño no es suficiente, ¿no? Para acceder allá, y que le suma la droga. Así que bueno, y esto lo digo en el sentido de ir ya encaminando todo esto hacia la parte final, hacia la parte como teórica más profunda de la historia, que tiene que ver, insisto, con esta otra realidad que tiene muchos nombres. Bueno, como veíamos, están algunos caballeros de Celafais que en algún momento llevan a Curanaes a esta ciudad, a donde va a reinar por siempre, y a donde ya hacia el final de la historia sabemos que se corona como rey de Serafais. Y bueno, pues ahí más o menos termina la historia. Desde luego sabemos que la narrativa como incluye algunos pasos lógicos, algunos pasos narrativos que nos llevan a saber que este es el final de Curanaes. Pero si nos damos cuenta, más allá de esta reseña, insisto, que es la historia de un cuate que está buscando por medio del sueño acceder a esta otra realidad, y que paulatinamente se acerca a ella, y que al final lo consigue e incluso termina coronándose rey. Insisto, estos son los pasos lógicos, los pasos narrativos, pero cuando vemos, digamos, como de fondo lo que se nos está proponiendo, pues encontramos que Curanaes realmente lo que está buscando es, insisto, esta otra realidad que desde otras tradiciones literarias y no literarias, espirituales, etcétera, ha sido nominada pues con diferentes nombres. Y en ese sentido pues me gustaría como nombrar algunos de ellos, como es el caso de Jung, que postuló la existencia del inconsciente colectivo, que es precisamente lo que se nos está contando aquí en este cuento de Lovecraft, en este y en otros muchos cuentos.
Los registros akáshicos o acásicos también desde luego están incluidos ahí en esa otra realidad. Podríamos hablar de esta, no recuerdo exactamente por ahí el nombre, pero Carlos Castañeda nos habla en estos encuentros con Don Juan, igualmente de esta otra realidad que creo que le llama realidad no ordinaria o algo así, no recuerdo con exactitud, pero si se dan cuenta a la vista, más allá del enfoque teórico, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y en ese sentido he recordado dos referencias. Una es Indiana Jones y la calavera de cristal, y la segunda es las 900 abuelas de Rafael Laferty, que incluso podremos por ahí incluir algún cuento de Basilisa la Bella o Basilisa la Sabia, que está reseñado por Clarissa Pinkola Estés en Las mujeres que corren con los lobos. Pero estos últimos dos referentes, bueno, sumado al tercero, los traigo a colación porque precisamente la historia de Lovecraft, de lo que nos está hablando de fondo, digamos, es de un cuate que por estar buscando esta otra realidad se quedó atrapado en ella. O sea, si te das cuenta, sí, está buscando, pero en algún momento este tema de que se queda coronado como rey, pues es que ya se quedó atorado ahí, ya no regresa a esta otra realidad cotidiana. Y en ese sentido los cuentos que estoy acá mencionando pues nos están hablando de eso, ¿no? En el caso de Indiana Jones y la calavera de cristal, si recordarás o si no has visto la película, pues trata precisamente ya hacia el final de esta militar que por medio de este conjunto de calaveras de cristal está buscando como tener un conocimiento total acerca de la vida. Hacia el final sabemos que lo consigue porque se encuentra con los extraterrestres que eran los dueños de esta calavera, y ya cuando se tienen enfrente, cuando se enfrentan ella y este consejo extraterrestre, digamos, y ella le pide quiero saber todo acerca de la vida, él en efecto se lo da, pero dada su limitada capacidad humana pues termina explotándole la cabeza. Creo que ella se queda ahí mismo como atrapada dentro de este escenario como de ruinas y demás. Indiana Jones y sus amigos logran escapar, pero ella literal y espiritualmente o psicológicamente pues se queda como atrapada ahí, que insisto es lo que nos está planteando este cuento de Lovecraft, que ya también por cierto es un tema como constante de estos cuates que están buscando más allá y se quedan atrapados por ahí, como ya vimos en otros momentos en otro cuento de un cuate que baja a una cueva y por la fascinación que le sugiere el monstruo que se encuentra ahí, pues termina muerto o devorado por él. Bueno, pero ahora sí, en ese sentido, más bien me gustaría incluir, como les digo, estas otras dos referencias a donde, al contrario de lo que ocurre en los personajes de Lovecraft, que se quedan fascinados y atrapados por esta esencia, más bien deniegan el acceso a ella, o cuando se ven cerca de ella, pues le dicen que no, la rechazan. Y el primer cuento, como te decía, es Las 900 abuelas de Rafael Laferty. Por ahí tú podrás leer el cuento, pero como en algún momento un personaje le pregunta precisamente a una de estas abuelas como yo quiero saber más allá de la vida, y este personaje le contesta no quieras como saber más allá de lo que te corresponde en ese momento, y sí, el personaje se libra de ese conocimiento y de todo lo que viene como consecuencia, que esas consecuencias son están narradas, están contadas narrativamente pues en distintos cuentos de Lovecraft. De manera rápida para no estar como repitiendo cosas, lo mismo ocurre con Basilisa la Sabia, un personaje que va a buscar a la Baba Yaga, la va a buscar porque está buscando el fuego que se otorga mediante unas calaveras con fuego. Luego de 2 o 3 idas, luego de 2 o 3 veces que ella, Basilisa, va a buscar a la Baba Yaga, y que como condición para entregarle este fuego le pide que haga algunas tareas, ella se lo entrega, pero digamos que dentro de todo este proceso lo que ocurre es que también Basilisa le pregunta a la Baba Yaga como alguna cuestión como de qué significan tal cosa, no recuerdo ahorita con exactitud, pero como qué significa la calavera o qué significa determinada cosa, y la Baba Yaga le contesta también algo así, como no quieras saber algo más allá de lo que te corresponde saber en este momento, y ella por supuesto se aleja. Insisto, contrario a lo que está ocurriendo en los cuentos de Lovecraft, cuyos personajes se ven absorbidos, quedan tan fascinados ante el arquetipo, diría yo, que al final pues terminan perdiéndose en esa luz, en esa cuestión luminosa, como les digo yo, y pues terminan siendo devorados
por ellos, terminan siendo absorbidos por esta luz que, si bien es maravillosa o puede ser maravillosa, pues para nosotros los humanos simplemente tendría que ser fatídica. Es decir, somos humanos, pero no somos dioses, y al final el mensaje que se nos está dando es: hay que conectarnos con la divinidad, pero no hay que dejarnos convencer o absorber por ella, porque realmente también aquí estamos viviendo en un mundo material.